como todos los domingos vamos a hablar de salud y este tema les va a interesar sobre todo mucho a los padres de familia. Vamos a saludar al doctor Cristian John Trujillo, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital María Auxiliadora. Espero que lo haya dicho bien, porque a veces uno se equivoca. ¿Cómo está? Del MINSA, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Un honor estar contigo y con tu platea para poder conversar sobre este tema que, aunque parezca mentira, es bastante frecuente, solamente que no bien diagnosticado. Así es, vamos a hablar de los pólipos nasales, que es una enfermedad que suele confundirse, estaba yo leyendo, con un resfriado o alergia. ¿De qué se trata? La poliposis nasal es una patología que ocurre porque hay una inflamación crónica de la mucosa que reviste lo que son la cavidad nasal y los espacios paranasales. Imagínate que de repente el gran alfombrado interno que tenemos dentro de la nariz se ve poco a poco levantado por la presencia de tejido inflamatorio, producto del contacto con alergenos, tierra, polvo, humedad. Entonces se va levantando y en la medida que se va levantando se va organizando. No hay nada peor que tocarse los orificios nasales. Eso es cierto. Pero en el caso de los pólipos, aparte de la obstrucción, como te mencioné, la secreción nasal, la ausencia de olfato, es que se va a sumar dolor. Un dolor facial que tú no vas a sentir, Paola, que por más que te tomes el mejor antiinflamatorio, vas a persistir todavía con la molestia. Porque esos pólipos, estamos hablando de los nasales, estamos hablando que podría llegar hasta qué parte, hasta la garganta o hacia arriba. Los pólipos nasales tienen un nacimiento en lo que es la fosa nasal y las cavidades paranasales. O sea, esa zona se puede ir hacia la parte más posterior de la nariz o se puede lateralizar hacia esos espacios cerrados llamados senos paranasales. ¿Es más común en niños, personas mayores, adultos? El diagnóstico mayormente lo hacemos cuando el paciente tiene una persistencia de síntomas. En la medida que el paciente vaya generando sintomatología, vamos a poder llegar al diagnóstico. Es raro encontrar en un niño, a menos que sea extremadamente alérgico, pero es mucho más constante encontrarlo en la población adulta y más aún si es una población alérgica. Yo estoy leyendo acá un dato muy importante que dice que los medicamentos como la aspirina o los antihistamínicos pueden ser contraproducentes, desarrollar más pólipos. ¿Es cierto? Porque si yo tengo alergia, te tomas tu cetiricina. Sí. ¿Y eso al final es peor? Sí. Wow. Lo que pasa es de que la poliposis nasal es una variante de los cuadros de rinosinusitis crónica. No todas las rinosinusitis vamos a generar pólipos. Hay una condición especial que todavía se está en estudio para saber por qué es que un paciente llega a generar pólipos. Ahora, dentro de ese estudio, nosotros vamos a encontrar que hay pacientes, cierto tipo de pacientes que son muy atópicos, muy alérgicos, que al consumir un ácido acetil salicílico, que es la aspirina, va a producir mayor cantidad de pólipos. Y eso forma parte de los síndromes, como el síndrome de Reye, y que también va a asociarse a otros síndromes que no solamente van a generar alergia, pólipos, sino también asma, se asocian a asma. Dime, entonces, ¿se opera? Las guías... ¿O se retiran? ¿Cómo es el...? En la medida que el tratamiento médico no funciona, las alternativas podrían ser tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos médicos van desde lo que son los desinflamantes en aerosol, los desinflamantes nasales, hasta la terapia biológica con anticuerpos monoclonales, que, bueno, es una terapia un poco cara, pero es una terapia que actualmente está dando mucha ayuda a lo que son los pacientes alérgicos crónicos. ¿Y cómo son los casos que usted ve, doctor? Al final la mayoría tiene alergia, tiene problemas por los resfriados y demás, ¿no es cierto? El primer problema que vemos nosotros dentro de nuestra especialidad es el manejo del paciente que viene a la consulta médica cuando el daño ya está hecho. Nosotros lo que necesitamos es, desde los sistemas de salud más básicos, medicina preventiva. Nuestros maestros nos enseñan de que el mejor manejo para evitar complicaciones en todas las patologías es la prevención. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un cuadro de obstrucción nasal, como usted mencionó, Paola, le damos un tratamiento con antihistamínico, 15 días. Pero si vemos que después de 15 días el paciente no mejora, ahí ya no es alergia, hay algo más. Entonces, ahí tiene que venir a la especialidad y nosotros podemos hacer un diagnóstico más exhaustivo, siempre orientado en lo que es la práctica de los equipos de última generación, que es visualizar. Un pólipo, lamentablemente, se tiene que ver.
no podemos deducir qué puede ser. Tiene que verse, y para eso el médico otorrinolaringólogo es quien se encarga del diagnóstico. Ya, y los otorrinos, acortando el nombre, también hay pólipos auditivos. ¿Son comunes o no son comunes? No. Los pólipos auditivos tienen otro origen. Los pólipos nasales ocurren, como les mencioné, por un cuadro alérgico crónico. Los pólipos auditivos mayormente ocurren por abrasión, traumatismo. Es más en pacientes jóvenes, niños que de repente están manipulándose la orejita con las manitos, los deditos. Bueno, claro, con manos sucias. Sí. O aquellos pacientes que tienen alguna infección crónica y que de repente por la infección crónica van exudando secreciones purulentas, y esa secreción purulenta irrita el epitelio, y ahí es donde pueden generar granulomas, pólipos, abscesos. Claro, porque a veces quienes tenemos, es que lo que pasa es que todo está conectado, el oído, la garganta y la nariz, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes una infección al oído, que la trate un profesional, no solamente comprándote la medicina que ya conocemos. Hay que ir al médico, ¿no es cierto? Sí. Mi hermana menor siempre decía que estábamos nosotros mal hechos, porque estábamos conectados. No, está todo conectado, ¿no es cierto? Sí, mi hermana Fiorella me decía, estamos mal hechos. Y es justamente por eso, por la naturaleza de las enfermedades, hacen de que cuando un aparato está fallando, accesoriamente hay una sintomatología que nos va a decir, oye, aquí esto no va bien. Claro. Y no lo vas a manifestar solamente en el oído. Puede manifestarse en la nariz, puede manifestarse en el paladar. Claro. Entonces, es menester de la especialidad que nosotros podamos hacer un diagnóstico asertivo, siempre con la mejor intención, porque pues somos servidores públicos. No, y además, sobre todo, doctor, es hacerte siempre tus chequeos, y acá lo digo todos los domingos, hay que hacerse chequeo todo, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo los niños a veces, que sufren mucho más que nosotros pues de gripe o siempre están con los moquitos, ¿no? Hay que cuidarlos y ellos no se dan cuenta. Entonces no tienen cuidado y se manipulan mucho más que nosotros. Sí. ¿No es cierto? Sí, eso es algo muy cierto. Nuestra población pediátrica es bastante sensible ahora con este friaje que estamos presentando con las patologías de la vía respiratoria alta. Entiendo que de repente nuestro sistema de salud puede ser medio complejo para poder llegar, pero padre, madre, que vean que de repente una patología tiene una duración mayor de 15 días, por favor acercarse a su centro médico, y si es que el tratamiento no regresiona en 15 días, tiene que venir a la especialidad. Ya, el retiro de esos pólipos es algo ambulatorio, lo hacen con anestesia para que la gente sepa y no se asuste. Sí, la cirugía que se indica en estos momentos es algo que se denomina cirugía endoscópica nasosinusal. ¿Ya? Es una cirugía que consiste en que unas cámaras largas, como si fuesen unos palitos chinos, ingresan por la fosa nasal, y por medio de anestesia general se va haciendo la exéresis de estas lesiones. Nos permite a nosotros, que son cámaras, visualizar hasta dónde es la extensión de estas lesiones y poder nosotros apropiadamente retirarlos. Yo debo acotar que este tipo de cirugías necesitan un manejo o un estudio del paciente, una buena historia clínica, un excelente manejo de la tomografía, estudiar la tomografía para saber cuál es el abordaje. No es lo mismo un paciente que se opera por primera vez que un paciente que se opera más de 2 veces, porque las referencias anatómicas cambian. Entonces hay que hacer un muy buen estudio y mantener el contacto permanente con el paciente sobre sus dudas e inquietudes. Muy bien, muchísimas gracias pues al doctor Cristian John Trujillo, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital María Auxiliadora del MINSA. Gracias, doctor. A ti, Paola, muchas gracias. Muchas gracias, y así ponemos punto final a nuestro bloque Tu Salud Primero.